Hola, muy buen día. Mi nombre es Ángela García y el nombre de mi compañero es Héctor González. El día de hoy les vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que es las cadenas de Markov. Ok, primero que nada, las cadenas de Markov deben su nombre a un matemático ruso llamado Andrei Markov, quien les introdujo a principios del siglo XX, en 1906 para ser más exactos. Markov estaba interesado en estudiar procesos estocásticos, es decir, procesos que tienen un elemento de aleatoriedad. Él era el señor Andrei Markov en 1906. Markov observó que en muchos sistemas probabilísticos el futuro estado de un sistema depende solo del estado actual y no de cómo llegamos a ese estado. Esta idea revolucionaria se conoce como la propiedad de memoria corta o sin memoria y fue el corazón de las cadenas de Markov. Ok, en términos sencillos, una cadena de Markov es un modelo matemático que describe una secuencia de eventos en los que el resultado de cada evento depende solo del estado anterior. Así que, si conocemos el estado actual, podemos predecir las probabilidades de los próximos estados. A continuación, solamente explicaré algunos conceptos clave de manera más formal. Pues en una cadena Markov tenemos un conjunto de estados y un conjunto de probabilidades de transición. Mm, Hoy se me perdieron. Bueno, este es una matriz. Más adelante les explicaré bien qué es y am, cómo está compuesta. Por ejemplo, en este momento solamente les explicaré que los números que están del lado, de este lado, me parece, para ustedes, son los estados. Son los números que son 0, 1, 2 y 3. La P que está de este lado significa probabilidad. Y estos otros números también son estados. Del 0, del 1, 2 y el 3. ¿Ok? Muy bien. Y la probabilidad de transición, pues son todos los datos que tenemos dentro de esos paréntesis. En un momento les explicaré un poco más a detalle. Por ejemplo, imaginemos que estamos modelando el tiempo que hay en una ciudad. Definimos tres estados, que sería el soleado, el nublado y la lluvia. ¿Ok? La transición entre estos estados depende únicamente del estado actual, ya que es del clima, y no de cómo llegamos a él con anterioridad. Por ejemplo, si hoy está soleado, hay un 70% de probabilidad de que mañana también esté soleado, pero también hay un 30% de probabilidad de que se nuble. Un ejemplo práctico. Ok, ahora vamos a resolver este ejemplo que les acabo de dar. Como ya les dije, tenemos tres estados, que sería el soleado, que sería la S, el nublado, representado con una N, y la lluvia, representado con la letra L. Las probabilidades de transición entre estos estados serían las siguientes. Como pueden observar, una disculpa, fallas técnicas. Mm, em, las fallas, perdón, son las siguientes. Como podemos ver, tienen la P de probabilidad y cada letra del estado representante. Esos números, ¿qué son? Son las probabilidades, son los porcentajes. Claramente, pues si se dividen entre 100, se obtiene una probabilidad representada en número decimales. Por ejemplo, el 80% pasa a ser 0.8, el 15% pasa a ser 0.15 y, por ejemplo, el 5% pasa a ser 0.05. ¿Ok? Esas son sus representaciones de los porcentajes en números decimales. Y así son sucesivamente. Esos datos se los tienen que dar. En este caso, si los tenemos ya dados. Ok, ese conjunto de probabilidades nos dice cómo se comporta el clima en el futuro, dependiendo del estado actual. Ahora supongamos que hoy el clima está soleado. ¿Cuál es la probabilidad de que el clima esté soleado, nublado o lluvioso después de 2 días? Okay, para resolverlo necesitamos usar las probabilidades de transición. Empezamos con el estado inicial, que es el estado soleado, luego calculamos la probabilidad de cada estado después de un día y luego calculamos la probabilidad para 2 días. Ok, aquí realmente solo tenemos una tablita de probabilidad que, como ya se los dije, estos son los estados, son las letras S, N y L del lado superior y del lado izquierdo, pero bueno, sí, de su lado izquierdo. Ok, eso está en tablita. Si ya lo pasamos a una matriz de transición, se vería de esta forma, como se las mostré hace un momento. La matriz de transición es una manera compacta de representar todas las probabilidades de transición que tenemos. En este caso tenemos una matriz de 4 por 4, donde cada fila representa el estado actual y cada columna representa el estado futuro. Ok, aquí tenemos, mm, aquí tenemos unos datos. Ay, este, esas serían las matrices de transición, ¿ok? Entonces, para dato muy interesante, discúlpenme, es que los renglones y las filas son pues los datos que están de manera horizontal y las columnas son los datos de manera vertical. Por ejemplo, este es el estado y, como ya dijimos, es una matriz de 4 por 4. Ambas son de 4 por 4, son matrices cuadradas. Si fueran rectangulares serían, no sé, 4 por 6, por ejemplo. Sería pues más larga. Em, este, si no son del mismo tamaño, no se pueden sumar. ¿A qué me refiero con esto? El número de la columna, que lo tenemos aquí, de la primera matriz, por ejemplo, tenemos 4 por 4, el dato de su lado derecho tiene que ser igual al dato del lado izquierdo.
Por ejemplo, la primera matriz es 4 por 4, la segunda matriz es 4 por 4. Aquí tenemos los números subrayados y como podemos ver, esto es de la primera matriz y esto es de la segunda matriz. A lo que me refiero es de que este 4, que está en el número de columnas, deben de ser el mismo tamaño, es decir, tienen que ser los mismos renglones, perdón, las mismas filas, pero de la otra matriz, por ejemplo, aquí tenemos el 4, renglones igual a columnas, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar bien por qué. Multiplicamos la matriz de transición por sí misma para obtener las probabilidades de transición después de 2 días. Después de hacer los cálculos, obtenemos las siguientes probabilidades para el clima dentro de 2 días, empezando desde un día soleado. Ok, ahora les voy a dejar de compartir pantalla y abriremos una pequeña pizarra para poder explicarles de mejor manera, de una manera más visual. Ok, ok. Vamos a hacer un cuadro de texto, así más o menos. Tenemos S, N y L. También abajo tenemos S, N y L. L. Ok. Aquí es la probabilidad es de 0.8, 0.3 y 0.2. Solo denme un momentito para acomodar bien las matrices y poderles explicar cómo se resuelve, ¿sí? 0.15, 0.4 y 0.5. 0.3, 0.3 y 0.05. ¿Vale? En mayúscula. Ok, y ahora copiamos todo esto y hagamos otra. Ahora solo separemos las denominaciones. Y ahorita comenzamos con... Ujú. Ok, cabe aclarar que para poder poner um, las matrices siempre tenemos que tener la P al principio, para dejar claro que pues es una probabilidad, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Básicamente es multiplicar los renglones, los datos que tenemos en los renglones, por los datos que tenemos en las columnas. Y así obtendríamos las respuestas del, que les voy a dar. Por ejemplo, eso se multiplica por esto. Por ejemplo, aquí está. Que sería 0.8. Uy, 0.8 por 0.8, que es el primer dato que tenemos, más... Ay, eso no me deja ver. Ay, Dios. Bueno, pues pongámoslo de este lado. Ok. Sería 0.15 por 0.3 más 0.05 por 0.2. Y eso nos daría de resultado 0.68. 0.68. Ay, se me fue un número. Pero bueno, entonces, ya que tenemos ese resultado, se pone acá 0.68. Disculpen mis números tan feos, ¿verdad? Y entonces, eso es del día soleado, del día nublado y del día lluvioso. Para la segunda, tenemos que hacer básicamente lo mismo, solo que ahora con la siguiente renglón o fila, con la siguiente columna. Hacemos lo mismo que hicimos aquí, es exactamente el mismo procedimiento. Escribimos, pues vamos a hacer este último juntos para terminar este ejemplo. Ok, sería 0.3 por
0.15 más, ay, no sé, más, abrimos 0.4 por 0.4, cerramos más 0.3, 0.3 por, es el último, 0.5, 0.5. Y eso nos da un resultado de 0.25. Y pues eso sería del día nublado, 0.25. Y se hace exactamente lo mismo con la tercera parte, que sería el tercer renglón o la tercera fila por la tercera columna, disculpen. Y eso nos da un resultado de 0.07. ¿Qué digo? Ya si lo transformamos a porcentajes, pues sería el 68%, sería el 25%, ay, una disculpita, y el 7%. Y si lo sumamos para confirmar que estamos bien en nuestros resultados, eso da un total del 100%. Ay, está muy difícil de escribir, ¿eh? Bueno, el punto es que se entiende. Bueno, espera. Y así se resuelve una matriz de transición. Ok, entonces, a ver, vamos a volver a compartir pantalla. Bueno, así lo dejamos. Esos serían los resultados y esa sería una manera, pues es un poco más sencilla que en las situaciones reales, pero pues espero que les haya generado la idea de cómo se resuelven las cadenas de Markov, que son mediante matrices de transición. Y pues básicamente se manejan solamente probabilidades y así poder saber un resultado futuro. Como conclusión, tanto mi compañero y yo, pues bueno, ahí lo tienen, ¿no? Las cadenas de Markov nos permiten modelar sistemas complejos de forma muy sencilla, utilizando solo el estado actual para predecir el futuro. Las aplicaciones son vastas, desde la predicción del clima, pasando por el análisis de mercados financieros, hasta la optimización de algoritmos de inteligencia artificial. Realmente tienen muchísimos usos en la vida real, como mm, física estadística, comunicaciones y control, análisis de series de tiempo, etcétera. Eso es más que nada para poder obtener una visualización de cómo serían las cosas en el futuro o nuestros resultados en el futuro. Y pues tienen muchas aplicaciones, más que nada, pues, por ejemplo, para carreras administrativas, de economía, de negocios internacionales, que ven un poquito de eso también, pues les permite tener una visión un poquito más amplia y poder prepararse para situaciones futuras. Y pues con esto concluyo. En verdad espero que este video les haya dado a entender un poco tanto de la historia como de las partes y cómo resolver el tema, pues básicamente de las cadenas de Markov mediante las matrices de transición, como ya se los había mencionado. Y pues espero que también vieran que se pueden aplicar en muchísimos contextos y como ya se los mencioné, pues este ejemplo es muy sencillo. Los ejemplos reales son muchísimo más complejos y por ende muchísimo más complicados en ocasiones. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse y dejar algún comentario en el canal, pues, o en el video, disculpen, pues por alguna duda, si se puede aclarar, con mucho gusto se los haremos saber, si es que tenemos la respuesta a su duda, ¿no? Bueno, nos vemos en la próxima. Bye. No te pases.